Saludos, bienvenidos aquí a Club de Prensa en NTN 24. Reciban un saludo de Dori Toribio, que les habla hoy en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, que se encuentra de viaje. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este programa, también los tres invitados que están ya aquí en nuestro estudio en Washington. Empezamos saludando a Eric Langer, que es profesor de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, profesor. Gracias. También con nosotros hoy Amanda Mars, corresponsal del País aquí en Washington. Amanda, bienvenida. Gracias, Dori. Y Pepe López Zamorano, al final de la mesa, que es el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex. Bienvenido, Pepe. Gracias. Vamos a empezar hablando por todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, la crisis, la confusión actual derivada de la gestión de esta administración Trump sobre la separación de familias inmigrantes en la frontera. Como saben, es un asunto que ha estallado aquí en Estados Unidos, especialmente en la última semana, aunque no tanto, y que ahora está rodeado de cierta confusión, porque no sabemos muy bien dónde queda. Sabemos que el presidente Trump ha dado una especie de paso atrás a su política, permitiendo que las familias permanezcan unidas, pero sabemos también que este decreto ahora tiene muchas lagunas. Por ejemplo, tiene que pasar por un juez primero para saber cómo se aplica legalmente. Tampoco sabemos exactamente qué va a pasar ahora, porque el decreto no lo especifica, con los más de 2.000 niños que ya han sido separados de sus familias. Y mientras aquí en Washington se debate sobre qué va a pasar ahora y cómo la administración va a dar un paso adelante, también estuvimos pendientes ayer de esa sorpresa, la sorpresa de la primera dama, Melania Trump, apareciendo de repente en un viaje que no estaba anunciado previamente a la frontera de Estados Unidos con México. Estuvo en McAllen, Texas, visitando uno de los centros donde se alojan a los niños inmigrantes. La primera dama llegó allí por sorpresa, en solitario, en un viaje que además retransmitieron las televisiones que le acompañaban en directo aquí en Estados Unidos. Todo esto que no es nada habitual en la agenda de las primeras damas. Melania Trump además comenzó su viaje haciendo una pregunta a las autoridades locales, y es: ¿cómo podía ella ayudar, cómo puede ayudar a que estas familias se reunifiquen cuanto antes? Una pregunta, digamos, curiosa, teniendo en cuenta que su esposo es el presidente de Estados Unidos. También fue curiosa la elección de chaqueta de la primera dama, que está dando mucho que hablar, especialmente en las redes sociales, y vamos a hablar de ello también. Pero primero quiero empezar, Eric Langer, pidiéndole su opinión sobre este viaje, porque ha recibido aplausos de unos que dicen que bien por este paso adelante de la primera dama, por tomar esta decisión, pero también críticas de otros, porque hay gente que cree que es una especie de lavado de imagen. Es un tema sumamente complicado, como sabemos todos. Sospecho que sí fue un viaje que querían hacer. Lo que me parece que va sin anunciar es cómo va el vicepresidente a Irak, a un lugar enemigo, para ver eso. Y igual Melania Trump así llega así de repente, nadie sabe, seguridad máxima, todo eso, lo que indica el problema que tiene la administración Trump también con todo eso. Fue un lavado de alguna forma, pero me parece que la primera dama la administración Trump quiere que suavice la imagen de su esposo. Al mismo tiempo, lo que veo, y como hemos visto también, porque han sido todas las primeras damas que todavía viven y ex primeras damas que están en contra de eso, que en realidad hay como una presión por las mujeres en contra de esta política, y ella está mostrando eso. Y más bien, como vamos a hablar enseguida sobre la chaqueta, creo que fue un mensaje en realidad a su esposo, más que todo, diciendo que un poco pasivo-agresivo, de que realmente lo estaba haciendo mal. Eso es mi interpretación. Vamos a explicar a nuestra audiencia, que imagino que todo el mundo lo sabe en este momento porque ya es una noticia muy difundida, pero la primera dama subió a bordo del avión de camino a Texas y allí también llegó, aunque después se cambió con una chaqueta que ponía detrás, realmente a mí no me importa. Y a ti, algo así, una traducción así. La chaqueta ha generado mucha polémica. La Casa Blanca ha respondido que
esperaría que los medios nos fijáramos en otra cosa y no en la chaqueta. Pero obviamente, Amanda, cuando la primera dama hace una elección como esta, por lo menos algún comentario tiene que haber. Es muy desafortunado y además uno se pregunta cómo nadie alrededor se da cuenta. A lo mejor simplemente es un error inocente e ingenuo, pero sorprende que semejante metedura de pata, sobre todo porque es más fácil tener una chaqueta que no lleve un lema como ese, que decir, las probabilidades de meter así la pata son muy pequeñas. Pero ella es modelo, ¿no? Entonces ella sabe qué hace, ¿no? Sí, no lo sé. Si ¿Cuántas sabe chaquetas en ese como momento esa en nuestro armario tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántas chaquetas tenemos con un lema? Es absurdo. Si realmente se hizo de forma voluntaria, es curioso, la explicación del presidente Donald Trump la dio ella, que nunca se mete en conflictos y nunca se mete con los medios. Pues ayer su esposo, el presidente, fue quien la metió en el ring, porque fue quien dijo, ¿sabéis por qué Melania llevaba esta chaqueta ayer con el mensaje de a mí de veras no me importa y a ti? En realidad se dirigía a los medios de comunicación, porque ha descubierto lo deshonestos que son y ya no le importa. Claro, esto lo hizo el presidente. O sea, el presidente dio la explicación por parte, o sea, desmintiendo la versión oficial de la portavoz de la primera dama. Pues enfrentó a Melania con los medios. Con esto yo, bueno, creo que es una anécdota extraña, pero es una anécdota, ¿no? Lo importante es lo que... ¿Y cómo valoras el viaje de la primera dama a Texas? Es un intento de normalizar la situación, de suavizar la imagen de la Casa Blanca. En realidad sí me parece un viaje tradicional en lo que sería una primera dama con un papel un poco más activo como las que hemos visto en el pasado. Es un viaje no esperado en alguien como Melania, que ha tenido un perfil bajo, no, un perfil subterráneo, ¿no? En este casi año y medio de gobierno de su esposo. Ha sido una primera dama casi invisible, muy inerte, y esta es la primera vez, yo creo que es el acto de mayor calado político que ha hecho hasta ahora. Lo hace con metedura de pata incluida, pero bueno, lo hace, y yo creo que es empezar a intentar equilibrar el mensaje duro con la inmigración. Le da grandes réditos electorales a Trump. Esta vez yo creo que se ha pasado de frenada. Se ha hinchado tanto el globo contra la inmigración que ha roto alguna costura al tocar el tema de la infancia, y esta pequeña marcha atrás con la orden ejecutiva, el viaje de Melania, etcétera, es una manera de reequilibrar otra vez. Pepe, vamos al fondo del asunto, porque es cierto que ahora hay una situación como una especie de limbo. Por un lado tenemos que ver en qué queda el decreto de Donald Trump. Un juez va a tener que pronunciarse porque no es tan fácil, teniendo en cuenta que de momento esta administración mantiene su política de tolerancia cero, que es esa política que dice que hay que enjuiciar por la vía penal, por la vía criminal, el 100% de los casos de las personas que entren ilegalmente por la frontera de Estados Unidos. Mientras esta parte se mantiene, resolver cómo aplicar legalmente el decreto de Donald Trump, ahí hay un primer obstáculo que superar. Además tenemos que saber, esta administración todavía tiene que responder qué va a hacer con las familias que ya han sido separadas, con esos 2.342 niños que, según cifras oficiales, sabemos que ya están separados de sus padres. Y además de todo esto, además de toda esta confusión, tenemos el problema marco, el problema de fondo, el problema grave de verdad, que es la ley de inmigración de Estados Unidos, a la que se está enfrentando el Congreso. Lleva años enfrentándose, ni demócratas ni republicanos han conseguido aprobar nada sólido. Esta semana ha sido el último intento, los republicanos votaron un primer borrador que no consiguieron sacar adelante. Ahora hay un segundo borrador sobre la mesa para una ley migratoria que de repente se ha retrasado su votación. Pepe, ¿qué está pasando en el Congreso? Bueno, yo creo que lo primero es que no podemos perder de vista lo que es lo más importante, que es cómo se van a reunificar a estos 2.342 menores de edad. A mí realmente el viaje de Melania no me importa si es un acto magistral de distracción política o una torpeza infinita o una falta de sensibilidad, ¿no?, por llevar esa clamira. Lo que sí fue cierto es que atrajo tanto la atención mediática que yo vi los noticiarios de la noche, incluso los de español, y la nota del día no era la situación de los menores, la principal, era la situación de Melania Trump y la chamarra, y qué le dijo a los rescatistas. Eso me parece realmente preocupante a nosotros como periodistas, que caigamos en esas trampas que nos pone la Casa Blanca, ¿no? Y digo que es sumamente preocupante porque el Texas Civil Rights Project, ¿no?, que está a cargo ahorita de las personas que fueron separadas de sus menores, hizo un intento sobrehumano, dicen ellos, para tratar de unificar a los primeros niños, y de 300 padres que tiene, en 48 horas pudo encontrar a 2 menores de edad.
Esto te habla de un nivel de improvisación absoluta de parte de la administración Trump, una negligencia total de cómo prepararse al proceso de separación y reunificación. Hay versiones que se filtraron a la prensa que llevaban meses preparando este proyecto. Es absolutamente sencillo separar a una familia, a un niño, y identificarlos de manera tal que no haya una confusión total. Lo hacen en todos los hospitales del mundo todos los días cuando llega una mujer a alumbrar y les ponen un brazalete y un código de barras y un nombre, y no hay manera que estén perdidos ni un instante a lo largo de su estadía en un hospital. Yo francamente encuentro incomprensible que por una parte se haya hecho eso y que por otra parte estemos hablando de que va a haber campos de internamiento, que va a haber separaciones permanentes, que va a haber pruebas de ADN, cuando realmente hay una obligación fundamental de la administración de resolver este problema y resolverlo ya. Entonces, como bien decías, irónicamente entendí, ¿cómo es que pregunta la primera dama qué vamos a hacer para reunificarlos? Como la propia Ivanka Trump lo hizo en un Twitter. Es una responsabilidad de la administración del presidente Donald Trump, y lo que reina ahorita es un caos administrativo y burocrático total. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera están de acuerdo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia, ¿cómo van a proceder? Llegaron ayer a la frontera, por ejemplo, 17 inmigrantes a la corte. No se les presentaron cargos criminales. La pregunta fue, entonces, ¿ya se desapareció la política de tolerancia cero? El Departamento de Justicia dice que no. Después dijeron que sí, después dijeron que la última fue que va a ser una actitud discrecional de la patrulla fronteriza para determinar en cuáles casos sí se procede. Bueno, si se procede con estos casos, ¿dónde los van a colocar? Si finalmente se sale con la suya el presidente, impugna el arreglo Flores, la jueza de California le concede detención por tiempo indefinido. Ahora vamos a ver las escenas de tiendas de campaña en las bases militares de Estados Unidos. ¿Qué tipo de solución es esa? Esto no es una solución. Y como bien decías, lamentablemente los republicanos han perdido su identidad. Y si tuvimos oportunidad de confirmarlo fue ayer en el Congreso, donde no solamente rechazaron la propuesta de línea dura de Bob Goodlatte, sino que fueron 41 republicanos los que votaron en contra. Y para la versión, entre comillas, moderada, y digo entre comillas porque incluye restricciones significativas a la migración legal, por ejemplo, ya no se podrían reunificar padres, hermanos, hijos mayores de 21 años, esta versión moderada tampoco tuvo el apoyo. Tuvieron que posponerla al viernes y ahora hasta la próxima semana. Hay una crisis de identidad en el partido, hay una crisis de operatividad en el gobierno federal y lamentablemente tampoco estamos viendo una actitud muy constructiva por parte de los demócratas. Están viendo que la administración se está cayendo y la actitud es déjenla que caiga al suelo. Precisamente, poner los demócratas sobre la mesa. Voy a hacer una cosa. Hay una pregunta que está circulando desde hace días y creo que es una de las preguntas más repetidas que he visto en las redes sociales, y es exactamente qué diferencia hay entre lo que está haciendo esta administración y lo que han hecho administraciones anteriores. Y no es una pregunta fácil, es una pregunta muy compleja, porque, por ejemplo, hay incluso en algunas situaciones en las que no hay datos públicos, y averiguar exactamente qué está pasando, la prensa no tiene acceso a otros muchos lugares, averiguar exactamente lo que está pasando no es siempre fácil, y hacer este tipo de análisis comparativos entre diferentes administraciones, sobre todo una, en este caso la administración Trump, que acaba de empezar, y que tiene una política que apenas aplicó hace 6 semanas, no es fácil hacer balance y estas comparaciones. Pero quiero poner esta pregunta sobre la mesa porque yo creo que sí hay algunas comparaciones o conclusiones que ya podemos ir sacando y podemos intentar ir aclarando esta pregunta que tienen muchos ciudadanos, y es, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Barack Obama y su administración hizo algo parecido a lo que se está haciendo ahora, profesor? Bueno, es una cuestión, es difícil comparar. Porque la administración Obama no llevó estadística, entonces es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que hay ciertas reglas dentro del procedimiento legal. Uno es que criminales no pueden estar con sus hijos porque van directamente a la cárcel, y los hijos no pueden estar en la cárcel. Hay otra regla que dice que los niños solamente pueden estar detenidos con sus padres por 20 días y después hay que soltarlos. Entonces quiere decir que la administración Trump Obama más bien los soltó, no los entregó a la justicia, sino que podían irse quizás con brazaleta o lo que sea, pero no estaban pues en la cárcel. Y también la administración Obama nunca utilizó esta política como una forma de chantaje al Congreso para que se construya el muro, porque al final eso es lo que quiere Trump, es utilizar esos pobres niños
para chantajear al Congreso para que le dé el muro, porque esa es su gran obra que él había prometido, hasta ahora no lo había hecho. Entonces es sumamente complicado, pero lo que sí sabemos que en términos de cantidad, los niños separados de sus padres fueron mucho menores de lo que ha pasado ahora, y por eso ese gran grito. Porque antes eran solamente los que eran criminales o que se sospechaba que no eran sus padres, que entonces se separaba de de los niños con los cuales estaban. Esta es una de las pocas cosas que sabemos seguro, Amanda. Esa cifra que además tenemos de esta administración, del Departamento de Seguridad Nacional. Sabemos que en un periodo de 6 semanas, 2.342 niños han sido separados de sus padres, y esta es una cifra que no tiene antecedentes. Sí, o sea, es cierto que los predecesores directos de Trump, que son Obama, demócrata, y Bush, hijo, republicano, aplicaron en los momentos de repunte de entradas irregulares mano dura, en el sentido de que se consideraban efectivamente cargos penales y se procedía como tal a los inmigrantes indocumentados. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? En las excepciones. Bush no separaba de forma sistemática a los padres y a los hijos, hacía excepciones a esos casos, y Obama tampoco. Sí separaba cuando eran personas con antecedentes penales y cuando se sospechaba que los adultos que acompañaban a esos niños no eran sus bien amados familiares, sino personas que podían estar maltratando, abusando de esos niños con lazos sanguíneos o sin ellos. Y esa es la gran diferencia. No se separaba de forma sistemática a las familias como sí se ha estado haciendo en estas 6 semanas y de forma menos sistemática desde hace ya meses. Esa es la gran diferencia. Pepe, además hay gente, empezando por el presidente Trump, pero muchos de sus seguidores, que aseguran que los medios no pusieron tanto el grito en el cielo como ahora durante la aplicación de las políticas de la administración Trump. Algo que no es exactamente así, sobre todo si tenemos en cuenta los medios hispanos, por eso son tan importantes los medios hispanos aquí en Estados Unidos, que se ocuparon de las sucesivas crisis de entradas de niños desde Centroamérica en 2014 y en 2016. Tendremos que agregar esa declaración a la lista de falacias de la Casa Blanca. Los medios se molestaron mucho. Y creo que en este tema el presidente Obama particularmente no puede arrojar la primera piedra. Porque el pecado original de su administración en lo que tiene que ver con migración fue haber incumplido su promesa de campaña de promover una reforma migratoria en su primer año de gobierno. Absolutamente todo el capital político de sus primeros 2 años, donde tenía el control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado, la destinó a la joya de la corona de su agenda legislativa, que fue Obamacare, que finalmente ahorita están tratando de hacer pedazos los republicanos, ¿no? No le destinó absolutamente ningún capital político significativo a la migración, y cuando no pudo aprobarla, ya que no tenía control de la Cámara y del Senado, quiso hacer su propio chantaje, profesor. Su chantaje fue aparecer como extremadamente duro contra los inmigrantes para tener autoridad moral y buscar su propia reforma migratoria. No lo logró, lo único que logró fue ser bautizado como el deportador en jefe, casi 3 millones de inmigrantes a lo largo de su mandato, y nunca hubo un empuje fuerte de los demócratas realmente por lograr esa reforma migratoria. Ahora, sí ahí yo veo diferencias significativas de cómo aproximaron el tema de la migración. Por una parte, es bien importante ver el concepto. El concepto aquí de Trump es criminalizar la migración, resolver la migración desde una perspectiva policíaca. Y eso no quiso hacer ni Barack Obama ni George W. Bush. Al contrario, Bush, todos sabíamos que quería hacer una reforma migratoria porque creía que los latinos eran el pilar del Partido Demócrata, y lo mismo lo opinaba el republicano, y lo mismo lo opinaba Obama para el caso del Partido Demócrata. Todos los procesos que hacía Obama, llegando a la gente a la frontera, eran procesos civiles. No se entraba por el track criminal, a menos, como decía Amanda, que hubiera razones por las cuales se pudiera enjuiciar criminalmente, es decir, antecedentes penales. Y cuando tú estás hablando del proceso civil es totalmente diferente, porque entonces la gente tiene la garantía de un proceso debido. Es decir, que su caso va a ser escuchado por un juez de migración y después va a haber una adjudicación. Quizá va a determinarse que es una persona deportable, pero no se le va a criminalizar a priori. Aquí estamos viendo, eso es totalmente distinto, que ya el inmigrante por entrar está criminalizado, y no se hace una distinción muy clara entre el inmigrante que cruza entre los puertos de entrada
¿no? Una cruce ilegal, y el que llega al puerto de entrada diciendo que quiere asilo político. Aquí la persona que llega automáticamente es criminal. Y diría yo que hay también una cosa de tono. El tono retórico donde el presidente habla de infestaciones de inmigrantes marca una diferencia retórica importante que también tiene que ver con la sustancia del tema. Vamos a hacer una pausa, no se vayan y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a hablar ahora de Colombia, donde también se está viviendo un momento muy importante. Se ha celebrado ya la primera reunión entre el nuevo presidente electo, Iván Duque, y el presidente saliente, Juan Manuel Santos. Fue un encuentro, el primer encuentro de alrededor de 3 horas para comenzar el proceso de transición entre los dos gobiernos. Un encuentro cordial, según han especificado ambas partes, lo que es muy importante porque siempre hay que mantener este tono relajado durante las épocas de transición. Santos, después del encuentro, tuiteó en las redes sociales una fotografía de ambos dándose la mano, saludándose con la frase "esto es la democracia". Y empiezo preguntándole al profesor Langer cómo importante es este momento de transición y qué espera de este periodo hasta el 7 de agosto, que es cuando toma posesión el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Bueno, me parece sumamente importante y más bien lo que demuestra es la madurez política de Colombia, de que se pueden hablar porque claramente Iván Duque, su campaña de alguna forma estaba en contra de lo que Juan Manuel Santos había hecho, hasta en parte contra el acuerdo de la paz y todo eso, pero igual que se encuentran, que hablan, todo eso. Yo conozco bastante bien a Iván Duque porque él estuvo muchos años aquí y más bien trabajamos juntos cuando yo era director del Centro de Estudios Latinoamericanos y lo estimo mucho. Y me parece que los caracteres de los dos, ¿no? de Santos como de Duque, son tales que se llevan bien, es una cosa muy civilizada y creo que eso habla muy bien de las instituciones también de Colombia y más bien, aunque puede ser que ideológicamente está más a un lado que a otro, que eso quiere decir que hay lo que debería haber en las democracias y eso es que cada administración de alguna forma construye sobre la otra en vez de echar todo y hacer, como dicen, revolución y todo eso. Y en ese sentido creo que está muy bien, que sí, seguramente van a haber reformas, puede ser que no estemos de acuerdo aquí, los analistas sobre eso, pero lo que sí es que creo que es un comienzo muy bueno y, como dices, es importante empezar con este tono. Amanda, hoy hay una entrevista de Santos en EFE, en la Agencia Española de Noticias EFE, en la que dice que después de la toma de posesión de Duque él ya no va a dedicarse a la política y que no piensa interferir en el nuevo gobierno. Y esta reflexión es importante y además para Colombia, pero también para muchos países, y es qué papel tienen que jugar los expresidentes una vez llega un nuevo gobierno a la presidencia. Este mensaje de Santos es un mensaje que se multiplica, que va en muchos sentidos, porque supongo que en alguna parte de su mente está la figura de Uribe, que no está precisamente retirado de la política en el sentido de opinión pública y de movilización. Y me hace pensar también en el expresidente de España, que se ha retirado y ha vuelto a su trabajo como registrador de la propiedad, y eso sí que es realmente retirarse del todo del plano político. Yo creo que Santos sí lo va a hacer, creo que en efecto también ese mensaje lleva una cierta crítica, aunque ayer fue todo muy amable y con muy buenas formas, creo que hay una cierta crítica. Y me parece, aparte de este hecho en general, que en efecto lo importante y la verdadera transición o empalme, como se dice en Colombia, empieza el 8 de agosto. Y hay que ver cómo se reconcilia, porque yo creo que el resultado ha mostrado una polarización muy importante, van a haber cambios importantes en el proceso de paz y la transición no empezó ayer. Pepe López Zamorano. Yo me quedo con la imagen, ¿no?
Es decir, más que tratar de entrar al análisis granular de la política colombiana, que es compleja y no la conozco a detalle, realmente me llama mucho la atención que haya países en América Latina, ¿no? Lo que hace apenas unas décadas no era posible, que simplemente haya una transición política pacífica, ordenada por parte de fuerzas políticas con visiones antagónicas, ¿no? Es decir, por fortuna ya es más la norma que la excepción, todavía tenemos algunos países donde no ocurre, pero el hecho de que los procesos democráticos transcurran así, con la normalidad de que fueran dos amigos que se reúnen y toman un café y bueno, le pasa la estafeta el uno al otro. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya diferencias importantes y que las diferencias y los puntos de vista se deban de defender con mucha pasión, con mucha intensidad, como debe corresponder, porque finalmente probablemente la gente puede no estar de acuerdo en cómo llegar a un punto, pero todos quieren el bienestar de la población. Pero me parece muy bueno, es una imagen democrática muy importante, un ejemplo, un modelo de cómo una transición se puede dar de manera ordenada, de manera pacífica y de manera constructiva a pesar de las diferencias. Y me quedo contigo, porque de unas elecciones importantes que acaban de ser, vamos a hablar ahora de otras elecciones que están a punto de llegar y son las de México. Y seguimos muy pendientes de las encuestas, y las encuestas están siendo, Pepe, muy favorables para Manuel López Obrador, que está liderando y que cada vez está consolidando más esa ventaja. Hay encuestas que incluso le sitúan 20 puntos por delante, y hay quienes incluso están haciendo el análisis de que puede llegar a ser el ganador con más ventaja, el presidente más votado de la historia de México. Sí, parece que las encuestas recientes muestran que López Obrador sigue con una tendencia ligeramente a la alza, mientras que sus dos competidores, en un caso Anaya parece que está incluso cayendo y en el otro de Mida hay un ligero repunte de los últimos días. Ha habido mucho debate en México precisamente, no solamente sobre el eventual triunfo de López Obrador, ¿no? Que tampoco hay que dar por descontado, todavía faltan 9 días para las elecciones, ya ha estado en la delantera, aunque nunca con esta ventaja. Es verdad, ha habido mucho debate en México sobre qué podría ocurrir si llega a la presidencia y si llega a tener mayorías absolutas tanto en la Cámara de Diputados, como le llamamos nosotros, o en la Cámara de Senadores. Estaba leyendo justamente... En las dos cámaras, ¿no? En las dos cámaras. Estaba leyendo un análisis que había preocupación del empresariado, ¿no? Por las posiciones que ha asumido en algunos temas. Se habla de que el peso podría irse a 27 por dólar, ahorita está alrededor de 21 por dólar, ¿no? De que podría orientar a las inversiones extranjeras. Hay otros, sin embargo, que creen que el discurso de López Obrador ha evolucionado a una posición un poco más centrista, que aquellos filos que tenía, ¿no? Sobre el tema del empresariado o algunas reformas se han de alguna manera matizado. Ha hablado, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos, que buscaría ser de respeto, es decir, no un rompimiento necesariamente con nuestro vecino del norte. Entonces, yo creo que la situación está todavía muy fluida. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que siempre es mejor que haya algún tipo de balance, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, de tal manera que las soluciones no solamente atiendan a los que votaron por el que ganó, porque finalmente llegue a la presidencia, sino también atiendan al resto de la sociedad que está participando y que no necesariamente es su candidato. Profesor, queda algo más de una semana para las elecciones. ¿Cómo ve la situación en México? Bueno, me parece que AMLO, como dicen, sí va a ganar. El asunto creo que ahora es con las legislativas, a ver si él también consigue una mayoría, que sí es sorprendente porque su movimiento político Morena es un movimiento sumamente nuevo. Yo como historiador siempre pienso en lo viejo, el PRI, ¿no? El PAN, que existía hace mucho tiempo, pero lo que es sorprendente es cómo han decaído también electoralmente dentro del país, y creo que realmente se han quemado, y entonces los mexicanos están buscando algo nuevo. El problema, por supuesto, es que López Obrador mismo es del PRI antiguamente y del PRD, y después se saltó a su propio partido, entonces, o hizo su propio partido. Entonces, en ese sentido, los mexicanos están buscando algo nuevo, pero no sabemos si realmente va a haber algo nuevo. Amanda, ¿cómo interpretas las encuestas? Porque parece que en estos tiempos en los que estamos, después de diferentes experiencias en diferentes países, dar las victorias por segura, incluso como nos explicaba Pepe, cuando un candidato tiene tantísima ventaja como en este caso, parece que a uno le provoca como cierta cautela y cierta precaución. ¿Cómo ves la situación en México? Sí, hay que tener cautela, pero es que en este caso yo creo que la diferencia es grande. Yo creo que no es una apuesta nada arriesgada la victoria de López Obrador. La duda, en efecto, es cuánto refuerza su poder en las legislativas. Yo creo que va a ganar de forma rotunda y que
se ha rodeado, por lo que se ha visto a lo largo de esta campaña, de un equipo más tirando a moderado respecto a campañas anteriores. Creo que no solamente es retórica, creo que su retórica se ha moderado respecto a otras pugnas electorales y también el círculo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ganar y que un poco la garantía de que va a ganar es una de las herramientas por las que va a ganar es este giro más moderado. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Pepe, por cerrar este tema, muy brevemente, ¿crees que hay espacio para que haya alguna sorpresa o ya están las cosas encarriladas para las elecciones? Oye, con las encuestas que muchas veces no han atinado en nada a nivel internacional, siempre hay espacio para una sorpresa. Todavía hay un porcentaje de indecisos, pero como dice Amanda, la situación se ve un poco compleja para poderlo remontar porque estamos hablando de más de 20 puntos porcentuales en relación con el segundo lugar. Entonces, aún en el escenario que todos los indecisos se fueran a un lugar, se ve muy complicado, a menos que en los siguientes 8 días hubiera algo que cambiara la dinámica de las elecciones. Creo que la tendencia está más o menos clara. Vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Nueva Zelanda, donde se está produciendo un debate curioso, digamos. La primera ministra, que se llama Jacinda Ardern, acaba de dar a luz. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Pues resulta que sí está siendo un debate importante en Nueva Zelanda y que en general dio pie a un debate en muchos otros países del mundo. Porque este ha sido un tema desde que ella asumió el poder en agosto de 2017, pero desde que se presentó a las elecciones existía todo este debate y siempre alguien le preguntaba en las entrevistas, bueno, ¿qué pasará cuando usted tenga un hijo? Si usted va a tener un hijo, si se lo plantea incluso después de que llegue al poder. Después, cuando anunció su embarazo hace 9 meses, también se produjo todo un debate de qué iba a ocurrir entonces con el cargo, qué iba a ocurrir con el gobierno de Nueva Zelanda. Ahora ha dado a luz y ha tenido a su bebé, va a tener 6 semanas de baja de maternidad. Es la primera líder mundial en el cargo en más de 20 años en tener una baja de maternidad. Antes ocurrió con Benazir Bhutto en Pakistán en 1990 y además se ha convertido en la primera líder mundial en irse 6 semanas de maternidad, con lo cual tienen todo este debate en Nueva Zelanda de qué pasa ahora con el gobierno. En principio, no tiene por qué pasar nada, profesor, pero es curioso que en estos tiempos todavía existan estos debates porque la razón de fondo aquí es, una vez más, que claro, no hay tantas mujeres líderes de los gobiernos en el mundo. Sí, y no solamente eso, mujeres líderes de una edad que todavía pueden tener hijos, ¿no? Porque Angela Merkel, por ejemplo, y otras que son muy joven, reconocidas, claro, y no son tan jóvenes ya. No me parece muy bien que se haga así. Yo creo que todas las mujeres tienen derecho de descansar, de disfrutar, de tener tiempo con sus hijos. El gobierno de Nueva Zelanda no se va a caer porque ella no está de primer ministra. Y más bien lo importante es haber puesto y tener instituciones tan sólidas para que eso se pueda dar. Y creo que es la responsabilidad de no solamente el gobierno hasta ese nivel, pero también de cualquier empresa de hacer posible la reproducción humana y también tomar en cuenta que la madre necesita también tener ciertos derechos en cualquier empleo. Amanda, ella ha respondido, la primera ministra de Nueva Zelanda, que bueno, que este debate que no es para tanto, que ni es la primera mujer en tener un hijo, en trabajar, ni la primera mujer en hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, es que al final normalizarlo y aplicar el sentido común parece lo más sencillo y al mismo tiempo lo más político, hacer algo normal y con sentido común. O sea, 6 semanas no es una eternidad, 6 semanas es un mes y medio. Un país democrático con instituciones ya no muy fuertes, sino con instituciones normales, tiene que poder marchar, seguir adelante esas 6 semanas sin que ya esté en la primera línea pública. El sentido común también dice que, Dios no lo quiera, si hubiese una situación crítica o pasase algo en estas 6 semanas en Nueva Zelanda, creo que el sentido común también dice que dejaría al bebé un momento, un día, lo que fuera falta y gestionaría lo que tuviera que gestionar. Es que al final el sentido común es lo más sencillo, lo menos político y lo más político. Y eso es lo que yo creo. Creo que en efecto son 6 semanas, no toma 3 meses. Y bueno, y ahora tiene un puesto de trabajo importantísimo y tiene sentido que después de esas 6 semanas pues seguramente sea su pareja quien arrime más el hombro en casa, pero no porque sea
sea hombre ni porque sea mujer, sino por el puesto que ocupan cada uno en este momento. Y normalizarlo y aplicar el sentido común y ser flexible es lo mejor que se puede hacer por el feminismo. Y que además es una buena receta en general para la política. Pepe, además, Eric y Amanda ponen sobre la mesa el tema de fondo, y es que no solo no hay tantas mujeres cabezas de los gobiernos en el mundo, sino tantas mujeres jóvenes, porque ella tiene 38 años. Mira, yo lo veo así. Cuando la única noticia que escuchamos de Nueva Zelanda en años probablemente es que la jefa de Estado va a dar a luz, no veo quién se pueda preocupar que pueda pasar en Nueva Zelanda en 6 semanas, por favor. O sea, no, o sea, efectivamente, eso se tiene que normalizar, y si es una jefa de Estado y tiene todos los derechos como jefa de Estado, como ciudadana, como mujer, es una experiencia única para ella, probablemente hacerlo ahora que está allí, la responsabilidad, además, es un modelo también para otras mujeres, ¿no? Ahora que están cayendo las tasas de fertilidad en los países avanzados, me parece absolutamente un no debate internacional. Bueno, y antes de terminar este programa, como último tema de hoy, yo creo que tenemos que hablar del Mundial, porque al final, seamos realistas, esto es de lo que está hablando casi todo el mundo últimamente. Nosotros mismos, antes de entrar hoy al programa, estábamos muy pendientes de cómo iba ese partido entre Brasil y Costa Rica. Finalmente quedaron 2-0, justo entrábamos aquí en ese momento. Profesor, ¿está siguiendo el Mundial? ¿Cómo ve las cosas? El disgusto ayer de Argentina, ¿cómo está viendo? Bueno, yo sí estoy mirando tanto como pueda. Estoy también trabajando en muchas otras cosas. Quizás dejándole un poco de lado. Aclaremos. Nadie diga eso a nadie, por favor, que no estoy trabajando tanto como debería. Lo que me encanta de este mundial es que los grandes no están siendo tan fuertes como antes. Y que los pequeños más bien tienen posibilidad, o los que no tienen tanta tradición. México, por ejemplo, Croacia, Rusia, y yo soy descendiente de alemanes, pero me encantó que haya ganado México porque se esforzaron mucho más, y creo que lo merecieron, y me parece bien también bajar un poco el nivel todos los grandes, y hasta Portugal y España, que en el segundo partido son ganan 1-0 apenas. Yo creo que ya están cansados. Lo que quiere decir que puede ser que no lleguen a la final porque justamente habían jugado su mejor partido. Y eso lo hace interesante, ¿no? Porque uno ve y uno nunca sabe qué predecir. Hasta con Brasil y Costa Rica, yo pensaba que los ticos iban a empatar, pero que era minuto 90, algo así, que metieron el primer gol. Y en realidad me parece una lástima que no haya sido así, porque entonces tendría aún más razón que los grandes no pueden como antes. Ya que menciona Alemania, por referencia, Pepe, en 30 segundos, ¿habéis terminado ya de celebrar lo del fin de semana? No, seguimos celebrando, pero déjame decirte, para mí la noticia es que el profesor acaba de destruir 2 mitos. Uno, que los alemanes no tienen buen humor, y otro, que son malos perdedores. O sea, muchas gracias, profesor. Así que me da mucho gusto. No, estamos celebrando, ahora nos corresponde Corea del Sur mañana, no podemos quedar mal. Imagínate, ya le ganamos a Alemania, ahora perder con Corea del Sur es imposible. Pero hay que decir que en este mundial están ganando muchos equipos a los que no se les daba oportunidad. Qué bueno, ¿no? Porque siempre vienen aquí los grandes figuras de mármol que son intocables y siempre ganaban los mundiales. Ojalá en este mundial nos llevemos la sorpresa y un país que no estaba considerado para ganar se lleve la Copa del Mundo. Amanda, nosotros por proximidad podemos celebrar también, como tenemos amigos mexicanos. Sí, totalmente. Bueno, estamos unidos. Yo solo diría que la fase de grupos no es definitiva, que cuando España ganó el Mundial en 2010 perdió el primer partido, si no recuerdo mal, y que la esperanza es lo último que se pierde. Pero que todos seguimos trabajando al mismo ritmo que siempre, igual que el profesor. Hacemos una pequeña pausa y seguimos trabajando aquí en Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y ponemos punto final a este programa y a la semana, como saben, haciendo balance de qué ha ocurrido y haciéndole una pregunta a nuestros invitados, que es ¿quién ha tenido la peor semana? Empiezo preguntándoselo al profesor Eric Langer. Para mí fue Lionel Messi, porque no entiendo, no juega con ganas. Es como todo el peso del país está encima de él, que no es verdad. Y él en Barcelona juega mucho mejor y con mucho más alegría y tiene éxito. Pero si una vez la cara que pone y después pierde, no ha metido ningún gol hasta ahora. Y la esperanza de todo un país, yo amo mucho a los argentinos, se han visto defraudados por Messi y eso se ha puesto peor.
Así que para mí, de lejos, la peor semana tiene Messi y lo va a tener que vivir por muchos años más por lo que no ha hecho esta semana. Es verdad que una buena semana Messi no ha tenido. Amanda Marx, ¿quién es tu candidato para la peor semana? Ha tenido una semana muy mala Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de la administración de Trump, porque le ha tocado ser portavoz de la cara más dura del discurso migratorio de Trump en este conflicto de la separación de niños, y luego quien ha mostrado la marcha atrás ha sido Trump, con lo cual es una muy mala semana para ella. ¿Y la mala semana para Pepe López Zamorano, para quién? Debo decir primero que nada que en la era Trump es muy complicado escoger quién tuvo peores semanas, ¿no? Antes no encontramos, ahora tenemos tantos que no sabemos por quién elegir. También esta ha sido una semana especialmente mala para mucha gente. Especialmente mala, pero especialmente mala para mi candidato de la semana, que es Paul Ryan, ¿no? Aquí hemos hablado esto de cómo los republicanos habían claudicado su responsabilidad constitucional de ser un contrapeso real al poder del Ejecutivo, y esta semana todo se fue por la borda, ¿no? Cuando finalmente deciden llevar al Pleno la votación de las iniciativas migratorias, ya hablamos de la dura y la supuestamente moderada, nada le funciona, tiene a su partido absolutamente dividido, no tiene control, sabemos que en privado estuvo tratando de convencer a los más moderados, no lo logró. Fracasaron los radicales y también están fracasando los moderados. Es decir, francamente no hay ningún control, el Partido Republicano está desdibujado, no hay visos claros de liderazgo en ese partido, y así que probablemente entiendo por qué va a ser su último año en el gobierno de Estados Unidos. Pues con los candidatos a la mala semana terminamos este club de prensa. Una semana complicada, la verdad, que ponemos punto y final. Aquí ya saben que ustedes pueden consultar el programa en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, @Club de Prensa NTN, y que regresaremos aquí con más contenido y más análisis en Club de Prensa en NTN 24. Hasta entonces, que pasen ustedes unos estupendos días.